casos orales y relevantes en los que se ejercitó la facultad de investigación por violaciones graves a los derechos humanos. Este artículo, en forma particular, nos invita a considerar el derecho como una ciencia que requiere de aspectos multidisciplinarios, en los que nos invita a alejarnos de las posturas que establecen el seguimiento preciso a la letra de la ley o a la norma jurídica, sin análisis de materias de suma importancia, como la propia sociología, como la psicología y como la filosofía. Es muy interesante este artículo particularmente. Un tema de capital importancia lo presenta el doctor David Cienfuegos Salgado, Política y Terrorismo. Es un profundo estudio acerca de la relación entre ambos tópicos, particularizando el tema de los partidos políticos y tomando como base y ejemplo medular el modelo español. Es una presentación muy interesante y que sí nos amplía en forma importante la visión del lector en torno a esos temas que a veces no consideramos. Y sin perder esa temática, el contraalmirante y expresidente del Consejo Supremo de Justicia Militar del Perú, Carlos Mesa Angosto, aporta su artículo Caso del Frontón, Sendero Luminoso, un tema ya más cercano por nuestra hermandad con Perú. Y es un subyugante análisis del terrorismo en Perú, tomando como base un caso relevante sucedido en 1986, que sucedió en la isla penal del Frontón. Es un trabajo a todas luces recomendable. El maestro perdón, pero como cambiaron a uno de los representantes, el maestro Jorge Ponce Martínez, el magistrado Jorge Ponce Martínez, nos presenta el caso Dreyfus y la prueba técnica deficiente de Bertillo. Dibuja con puntualidad un caso acontecido en 1894 en Francia, que involucra al capitán Alfred Dreyfus, imputado por filtración de una carta con datos confidenciales al agregado militar alemán, siendo relevante para ello un dictamen pericial deficiente del jefe policial parisino Alfonso de Dijon. Y para terminar el listado, sí me gustaría comentar en una forma muy somera el artículo del doctor Raúl Carranca y Ríos. Abonando ya lo dicho por el doctor Nava Garcés, solamente quisiera comentar la importancia en la presentación y la redacción del trabajo. Es un trabajo que, independientemente de su contenido histórico, la lectura es amable y la lectura es poética, describiendo un México de aquellos años donde nos invita y nos introduce a una época fabulosa, haciendo gala de la experiencia en el manejo de la palabra del maestro. Un apasionante relato, sin duda. Aportaré poco con relación a mi artículo, pero antes de aludir a esa presentación, quiero en primer término dar un reconocimiento a mi coautor, el licenciado Rafael Ruiz Charre, el exsecretario técnico e investigador del Instituto de la Judicatura Federal, amigo personal, fraterno compañero de leyes jurídicas y mi compañero en la defensa, de Moisés Mendoza Piedrabuena. Muchas gracias, Omar, sabes que te aprecio mucho. Este artículo es rico en datos numéricos y circunstancias de hecho. Exponerlas en el tiempo asignado es muy difícil para mí. Solamente quiero fomentar el interés por conocer el caso. La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 ha traído al sistema jurídico mexicano una mayor amplitud por cuanto a las prerrogativas de los poderes que los poderes deben de garantizar al gobernado. Significa no un cambio en sentido gramatical o de terminología al mutar tales prerrogativas de garantías individuales a derechos humanos. Es dar cabida dentro del marco normativo mexicano a una nueva visión del ser humano y del ente jurídico en la intención de hacerlo acreedor, entre otros aspectos,
a una justicia ceñida a los elementos éticos y axiológicos contenidos no solo en la Constitución, sino también en los instrumentos internacionales obligatorios para el Estado mexicano. Así, las instituciones de procuración, pero en mayor magnitud de impartición de justicia, han adquirido con ello un compromiso de alta importancia. Esto es, velar que el sistema normativo ordinario sea congruente con las máximas de derecho constitucional y convencional, sin mayores limitaciones que solo las que la letra suprema autoriza. De tal suerte que es necesario que los poderes judiciales interpreten la norma ordinaria en estricto alineo al sistema constitucional y convencional de derechos humanos, sin limitaciones que deriven de cánones de política criminal ni con el pretexto de combatir un fenómeno delincuencial. Los juzgadores deben contemplar dentro de sus resoluciones elementos pragmáticos en torno a la protección de la víctima y de la sociedad. Sin embargo, endurecer la norma penal sustantiva y adjetiva en asuntos en los que esté involucrada la libertad personal del gobernado en forma sistemática es olvidar que dentro de cada persona que enfrenta un proceso criminal existe un ser sensible que es titular de derechos humanos intocables y que en muchos casos su conducta tiene origen en un entorno social y económico profundamente desigual. Moisés Mendoza Piedrabuena fue procesado ante un juez federal por el delito de operaciones de activas de seguros, contenido en el artículo 114, fracción primera, en relación con el numeral 3, fracciones primera y cuarta de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. La autoridad judicial consideró la naturaleza de la conducta atribuida como continuada, iniciada cuando el tipo penal era considerado como no grave y concluida cuando el mismo era catalogado como grave en razón de una reforma en el ínter de la conducta del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. La defensa solicitó la libertad caucional del procesado argumentando que el caso no está contemplado en la legislación vigente, que atendiendo al artículo primero de la Constitución Federal debe interpretarse el sistema jurídico conforme a los principios de protección de derechos humanos contenidos en el propio ordenamiento constitucional y los instrumentos internacionales obligatorios para el Estado mexicano. Y atendiendo al principio pro persona, haciendo ponderar las máximas de presunción de inocencia e irretroactividad de la ley. Ello desencadenó una lucha judicial que concluyó con la negativa de tal beneficio por parte de las autoridades, los tribunales federales, y que significó a juicio de los autores la pérdida de una oportunidad muy importante de hacer valer la nueva conformación del Estado constitucional. Así concluyo, haciendo énfasis que los derechos humanos no son en forma alguna temas de academia. La población debe saber que tienen amplias prerrogativas inherentes a su naturaleza, que debe exigir férreamente de los entes de procuración e impartición de justicia, esencialmente de los órganos del Poder Judicial de la Federación, intérprete del sistema normativo mexicano. Les agradezco su atención.